Continuamos este episodio y vamos a tratar un tema que es no solo muy interesante, sino también para mí muy importante, y es la relación que tiene que ver entre los símbolos, la identidad, la historia nacional. Y tenemos aquí a Paula Peña Jung, una muy reconocida historiadora de Santa Cruz y de Bolivia, quien además dirige el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Paula, muchas gracias realmente por estar aquí. No, gracias a vos, Oscar, por haberme invitado a compartir con vos estos momentos. Gracias. Recientemente se ha emitido un decreto por el cual se elimina el uso del escudo nacional de toda la documentación oficial, por lo menos del Ejecutivo, y se lo ha tratado, según ellos, como si fuera un tema de imagen corporativa. O sea, básicamente hoy el escudo boliviano se le da el mismo trato de un logotipo. ¿Es simplemente un tema de imagen corporativa o en tu análisis, Paula, cuál es la razón de fondo que hay atrás? Yo no creo que sea un tema de marca, ¿no? Porque al parecer Arce quiere decir que es su marca o característica de su propio gobierno, ¿no? Yo creo que detrás de esto hay toda una estructura de pensamiento que se ha venido gestando en Bolivia, diría yo, a partir de las 3 últimas décadas del siglo XX, ¿no? Que no son productos únicamente de todos los trabajos hechos en los 70, 80 y 90, sino fundamentalmente creo desde Franz Tamayo con su publicación de Pedagogía Nacional y con esa idea central que él tenía que solo lo indígena era lo válido en Bolivia, ¿no? Mira, Oscar, la ley educativa que se promulgó el 2010 después de la Constitución, pero que los mismos que elaboraron esta ley, y aquí me remito a las palabras de Pazzi, ¿te acordás Pazzi, Sí, que sí. era ministro de Educación, el primer ministro de Educación del proceso de Evo Morales? Él decía que la Constitución se construyó en base a los lineamientos de la ley Avelino Ciñani, porque entendieron claramente desde su lógica gramsciana que si no cambias la cultura no vas a cambiar a la gente, y ellos decidieron ideologizar a nuestros niños y trabajar desde la educación. Por lo tanto, para mí el punto de análisis debería ser la ley Avelino Ciñani, que busca descolonizar, digamos, pero evidentemente implementando una nueva cultura boliviana que nace en la era de Evo Morales el 22 de enero del 2006, ¿no? Eso queda claro, no es algo que sale, que es improvisado, por el contrario, había venido construyéndose y debatiéndose al menos desde los 90 hasta la toma del poder por parte del MAS el 22 de enero del 2006, que tampoco fue una fecha casual, ¿no? La fecha del 22 de enero fue la fecha que Evo Morales había sido expulsado del Parlamento, si te acordás. Sí. Entonces, como una manera de reivindicación, él puso como su fecha para coronarse como en Tiahuanacu, ¿no? El 22 de enero del 2006, y posteriormente la pusieron como la fecha fundacional del Estado plurinacional. Aunque en la propaganda mediática decían que era la fecha de aprobación de la Constitución, si vos te acordás, la Constitución fue aprobada en 5 de los 9 departamentos el 25 de enero, ¿no? Sin embargo, ellos quedaron con la fecha del 22 de enero. Entonces, a partir de ese momento ha venido una sistemática destrucción de la Bolivia republicana, ¿no? Acabar con el 6 de agosto, que ese era su principal objetivo a partir del 22 de enero del 2006. Y si se revisa la ley del 1 de mayo del 2006, ¿no? ¿Te acordás que él nacionalizó? Pero también dictó las leyes relativas a los feriados nacionales. Y en esa ley ya declara el 21 de junio, el solsticio de invierno, como la fecha del Año Nuevo Aymara, que después pasó a llamarse Aymara, andino, amazónico, chaqueño, ¿no? Y un sinnúmero de adjetivos calificativos relativos al territorio, ¿no? Porque evidentemente la pensaron seguramente únicamente como Aymara, ¿no? O los temas relativos a los años, ¿no? Evo Morales decía que su abuelito le dijo que cuando llegaron los españoles estaban en el año 5000. Lo que nunca nos aclaró Morales era si cuando llegó Colón al Caribe en 1492 o cuando llegó Pizarro al Perú, digamos, ¿no? Claro. O cuando llegaron a Charca los primeros conquistadores. Pero él sumaba, digamos, ¿no? 5000 años a la resta
de la fecha actual de 1492. Utilizó esa fecha, ¿no? Perdón, comentabas algo muy importante, ¿no? Desde la llegada de Evo Morales al gobierno del 2006, hay una política, yo diría, ¿no? Por eso es que queda muy claro con tu explicación de que esto pues no es un cambio de imagen corporativa del gobierno, es parte de un proceso de imposición de una hegemonía cultural, ¿no? Pero lo que a mí me ha llamado la atención es la aversión que tienen hacia todo lo que se relacione con el concepto de la república. Mencionabas, en algún momento se trató de cambiar desde el 6 de agosto, en algún momento creo que también querían cambiar el nombre mismo del Estado boliviano, en los símbolos. No sé si causa gracia o indignación ver esa explicación que dicen que no se ha sacado, por ejemplo, de los nuevos billetes el escudo nacional, porque si uno lo ve a trasluz va a ver que es una marca de agua. El escudo nacional no puede ser una marca de agua en un billete. ¿Qué es lo que hay de fondo de todo este rechazo que ellos tienen a todo el concepto de los republicanos, de nuestra misma República de Bolivia? Yo creo, Oscar, que todo se sintetiza en el concepto que ellos tienen de la descolonización, ¿no? Ellos incluso consideran que el Estado creado el 6 de agosto de 1825 es producto de la colonización, ¿no? Ahora circula un video de Adriana Salvatierra diciendo que en el acta fundacional de Bolivia no había ninguna mujer. Pues habría que recordarle a la señora que en 1825 no había ninguna mujer en ningún estado y en ningún acta fundacional de ningún lugar del planeta Tierra, digamos, ¿no? Entonces, pero sin embargo ese es el discurso que están ellos, o la narrativa o la historia que están contando y que están queriendo cambiar. Entonces, acabar con el Estado creado en 1825, acabar con la blanquitud del gobierno, ese es un tema que García Linera lo ha trabajado muy bien, ¿no? O sea, el gobierno siempre ha estado manejado por la blanquitud boliviana, digamos, entonces a la que habría que acabar. No pudieron acabar con el término de Bolivia, pero sí cambiaron de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia, y ahí pues queda muy claro, ¿no? O sea, el Estado soy yo, o el Estado sobre todo, como decía Benito Mussolini, ¿no? Todo dentro del Estado, nada fuera de él. Entonces, es todo un trabajo programático de ir paulatinamente sustituyendo los símbolos. Si vos pensás cuando se impusieron la huipala, en las primeras imágenes del gobierno de Evo Morales del 2006 en adelante, la huipala iba poco a poco ganándole a la a la rojo, amarillo y verde, ¿no? Y poco a poco era como, así como una estela, y probablemente llega un momento que ellos van a querer acabar con la bandera rojo, amarillo y verde. Muchos dirán, no lo van a lograr. Sí, yo creo que han avanzado muchísimo en la implementación de sus símbolos, porque la simbología es fundamental para todos los proyectos totalitarios, ¿no? No solamente para el movimiento al socialismo, lo ha sido para Adolfo Hitler, lo ha sido para Benito Mussolini, ni qué decir para el estalinismo soviético, ¿no? Así es. Paula, y aquí hay un concepto que yo quisiera consultarte como historiadora, y lo mencionabas así de paso. Claro, nosotros no podemos retroceder, por así decir, 500 años atrás. Bolivia somos todos los que estamos hoy, los más de 11 millones que nos dice el INE, y que bueno, es una sociedad plural, diversa, geográficamente, culturalmente, y todos los días yo diría que cambia un poco, ¿no? Cada día que pasa es un poco distinta, pero aquí se trata de contraponer, por así decir, el Estado plurinacional a la República de Bolivia. Recordemos que en la Constitución quedó mencionada la República de Bolivia, no se menciona el Estado plurinacional así como un nombre o una denominación de nuestro país, pero al mismo tiempo en otro artículo quedó el concepto de la nación boliviana, de una nación boliviana. Y bueno, ¿cómo se traduce este concepto de una nación boliviana en la cual todos nos sintamos realmente integrados, incluidos, si lo que desde el gobierno se hace más bien es buscar cada vez profundizar las diferencias entre los bolivianos? Bueno, en realidad yo creo que el concepto de nación, como lo entendemos nosotros, ese concepto que surge con la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII y que se estableció con los estados nacionales, ¿no? O ese concepto incluso vinculado al nazismo de la nación y la raza, ¿no?
el movimiento del socialismo y particularmente García Linera lo busca destruir a través del Estado plurinacional, ¿no? La nación boliviana es la sumatoria de de las 36 naciones indígenas originarias campesinas, porque los que no nos incluimos en esas 36 pueblos estamos en la categoría de multiculturales, digamos, ¿no? O sea, o de ninguno. Pero esto tampoco es casual, ya estuvo, acordate vos, en el censo del 2001, ¿no? Fue más o menos una imposición de Javier Albó, ¿no? De contar de cómo se autodefinían los bolivianos. En realidad ahí ya se ve claramente la voluntad de comenzar a crear este fraccionamiento dentro de los bolivianos. Si bien la revolución del 52, por ejemplo, trató de homogeneizarnos, ¿no? De crear la nación boliviana, no aceptó las diferencias étnicas, raciales ni regionales, si bien nos impuso un pasado común, enseñándonos el pasado que surgía en el Titicaca y en el mundo aymara, pero intentó homogeneizar. Sin embargo, a partir del 94, que también esa reforma a la Constitución, ¿no? De un Estado pluricultural y multilingüe, iba ya en esa dirección. Probablemente Gonzalo Sánchez lo hizo desde su mejor perspectiva de respetar las diferencias étnicas y regionales, pero eso fue trabajado muy bien por el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, ha habido toda una estructura teórica para ir destruyendo de a poco el Estado, la República de Bolivia, ir imponiendo el Estado plurinacional, su símbolo. O sea, para mí la escuela es la principal reproductora del poder, ¿no? Y con la escuela y con la ley Avelino Ziñani, si uno la lee a profundidad, va a tener claro que incluso dice que el objetivo de la ley es que los jóvenes crean en la democracia comunitaria y no en la democracia clásica que creemos nosotros de un ciudadano, un voto, ¿no? Ellos dicen que no, que la democracia debe ser comunitaria y que los jóvenes deben aprender ese tipo de democracia. Y eso es lo que se ha venido enseñando en la escuela desde el 2011. Eso es lo que nuestros niños estos últimos 10 años han estado aprendiendo. Y por eso hablan de la descolonización, ¿no? Como el objetivo. Si bien dice hay que respetar la cultura, pero siempre imponiendo, ¿no? Esa cultura. Y como decía un educador cruceño, nosotros no queremos queremos la desnacionalización de la escuela, queremos que cada departamento tenga su propia escuela. Entonces te digo, la ley de Avelino Ziñani es ya el instrumento que usa el Estado Plurinacional de Bolivia para adoctrinar, ideologizar a los niños y a todos los que van a la escuela, porque no hay posibilidad de cambiar, para la utilización de sus símbolos, ¿no? Sí. Quienes recibían las cartillas era con la figura de Evo Morales, ¿no? Aprendían la E con Evo, por ejemplo, ¿no? Y desde una perspectiva histórica, yo entiendo que no es la primera vez que un gobernante, un partido, un régimen, trata de imponer esta visión, por así decir, fundacional, ¿no? De la historia, de reescribir la historia, decir, todo comienza de nuevo, todo se comienza a contar desde que llegó tal persona al poder y todo se comienza a contar de la forma que ellos quieren. No sé, en tu análisis de nuestra historia, de la historia latinoamericana y seguramente también universal, en todos estos casos que se ha tratado de imponer, ¿han podido triunfar o se ha preservado ese sentimiento de los pueblos? ¿Y qué tendríamos que hacer frente a este proceso quienes defendemos pues, el concepto de la República de Bolivia como el espacio en el cual nos integramos, nos reconocemos y pertenecemos todos? Yo creo que tenemos que partir de la base que antes de 1825 no existía Bolivia, ¿no? Ni existíamos los bolivianos, ni existía lo que ellos pretenden hacer existir, ¿no? O sea, existían unos virreinatos que dependían de España y antes de eso estaba este territorio habitado por un sinnúmero de poblaciones nativas, unas dominando a otras, el imperio inca intentando de expandirse hacia Argentina, Chile y hacia el oriente boliviano, ¿no? Y los chiriguanáes, entre otros, frenándolos, ¿no? Porque ¿a qué pasado quieren volver?
es al pasado idealizado, ¿no? Entonces sí se han dado otros ejemplos, ¿no? Pensemos en lo que fue el nazismo, ¿no? Volver el hombre ario, volver a esa raza pura de arios, ¿no? O el mismo fascismo, pero probablemente en el régimen soviético, que Stalin mandaba borrar de los libros de historias a quienes él quería que pase, ¿no? Eso está pasando también con nosotros. Se está contando la versión de la historia que le interesa al movimiento del socialismo. No estamos formando ciudadanos críticos, ciudadanos que puedan dilucidar, que puedan leer, que puedan ver distintas versiones. Eso no está pasando, ¿no? Y García Linera, vos sabés, él mismo se autoidentificaba como un jacobino, ¿no? Muy inspirado en esas ideas de la Revolución Francesa, de la fase violenta, ¿no? Si poder acabar con todo lo que sea la oposición. Y fueron muy claros cuando se trató del Oriente Boliviano a partir del 2008-2009. Pero sí, la escuela es su mayor instrumento, los medios de comunicación estatales, ¿no? La red de radios Patria Nueva, Chachuncoca, el canal estatal, ¿no? Es un canal donde yo lo miro permanentemente, vas a ver una serie de documentales que están instando justamente a borrar esa otra historia. Pero han habido problemas, Óscar, porque por ejemplo los chicos del Alto los estaban obligando a aprender aymara y ellos no les interesa, ellos podían cantar su hip hop en aymara, ¿no? Pero no querían volver a ese pasado idealizado, ¿no? Ellos quieren usar su idioma en el mundo actual, ¿no? No sé hasta qué punto lo van a lograr, seguramente hasta la medida que los ciudadanos permitamos. Y creo que ahora que van a haber elecciones municipales y departamentales, las autonomías municipales todavía tienen la posibilidad de un porcentaje de ese currículo base que se llama en la ley de Abeliño Siñani de tratar de implementar, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿por qué no hacen? Porque en la escuela, ¿quién maneja la escuela? A los profesores y a los directores del Ministerio de Educación. Entonces, en tanto y en cuanto sean ellos, va a ser muy difícil. Pero te digo, el sistemático ataque a los símbolos patrios, ¿no? Lo que nosotros decíamos, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno nacional, ¿no? Va a ir las fechas que considerábamos importantes, va a ir siendo cada vez más fuerte y van a ir eliminando. Mirá la voz, por ejemplo, el tema de los billetes, ¿no? Lo sacaron a Franz Tamayo, lo sacaron a René Moreno, ¿no? Quisieron poner algo del Oriente, pusieron Samaipata, incluso pusieron Samaipata escrito como ellos querían, ni siquiera como lo escribimos nosotros, pusieron Apayhuayquitumpa escrito como ellos querían, ¿no? Si bien Apayhuayquitumpa, para los que no saben, Curuyuqui está en Chuquisaca, no en Santa Cruz, porque muchos creen que es Santa Cruz, hay un total desconocimiento incluso de los héroes indígenas del oriente boliviano, que ni siquiera los toman en cuenta o simplemente los usan, como el caso de Bruno Racua en Pando, ¿no? Paula, muchas gracias. Realmente yo creo que este es un tema que tiene que ver con el futuro de nuestro país, con nuestro futuro como una comunidad nacional, por así decir, en la cual tenemos que convivir, integrarnos y buscar salir adelante como país. Y tiene que ver, como lo mencionabas muy bien, Paula, con la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos. Vamos a seguir conversando sobre este tema y muchas gracias realmente y felicidades por todo el trabajo que estás permanentemente realizando como investigadora e historiadora. Gracias, Óscar. La pregunta es, y que hay que hacerse, ¿quiere el movimiento del socialismo crear una comunidad boliviana o lo que quiere es someter a una parte de la comunidad boliviana e imponer su propia visión del mundo, de la vida y de la historia? Bueno, esa pregunta queda también para todos nosotros que sí creemos en esa nación boliviana. Exactamente, esa es la pregunta. Así es. Gracias, Óscar. Gracias.